descubrir el microscopio. Lo fue el que trabajó el proyecto de descubrir el concepto biomolecular, Albert Einstein. Sí. O sea, Carl Sagan, que en un momento que era uno de los científicos mejores valorados en la cuestión de la formación del universo, claro, llegó a expresar también sobre la existencia de Dios. Galileo Galileo, famoso científico por haber hablado de cómo era el concepto del eje de la Tierra y de la relación cósmica Tierra-Sol, el sistema planetario, dijo, si Dios no existe, tenemos que inventarlo porque el hombre no puede vivir sin Dios. Sí. O sea, la naturaleza no está en contra de la fe, ni la ciencia debería estar en contra de la fe. Más bien, un científico verdadero debe estar claro de que no hay forma de explicar. Se necesita más fe negativa para creer en la existencia de Dios que para creer en la existencia de Dios. Como sí pasó en una ocasión, y voy con su pregunta, en que un discípulo de Gandhi, Mahatma Gandhi, le dice, maestro, yo quiero que organicemos una entidad para ir por el mundo a negar a Dios. Y Gandhi le dice, hasta este momento yo te consideraba perteneciente a la comunidad de inteligencia, pero ha demostrado tu grado de estupidez. Si tú estás seguro que algo no existe, ¿para qué negarlo? No existe, punto. No hay que crear nada para negarlo porque no existe. Entonces, la realidad de Dios en el proceso creativo, el proceso cósmico, la cosmogonía, la realidad de cómo existe el universo, las leyes que lo gobiernan, está claramente demostrado. Por ejemplo, un dato importante de lo que es lo que yo llamo el cerebro cósmico, que es un trabajo que estoy haciendo de investigación científica, el cerebro cósmico. Teníamos recientemente en el país un colega neurocientífico, nos conocimos en un escenario en Estados Unidos donde él estaba como expositor y yo también, el doctor Flores Ciani, y hablábamos del concepto de las neuronas. En este momento el universo conocido se calcula que tiene 100.000 millones de galaxias. Sí. 100.000 millones de galaxias. Mira que la galaxia es algo grandísimo, una sola galaxia. Una sola galaxia. En la Vía Láctea, donde está la nuestra, la galaxia nuestra, que es la más próxima, Andrómeda, sí, tenemos 100.000 millones de estrellas. Pero en el cerebro superior tenemos 100.000 millones de neuronas. O sea, miren la relación cuántica, 100.000 millones de galaxias, 100.000 millones de estrellas en nuestra Vía Láctea y 100.000 millones de neuronas. Entonces, la ciencia ha demostrado, además, en la neurociencia, que en el plexo solar, donde está el corazón, hay 40.000 neuronas, pero que los intestinos tienen 100.000 millones de neuronas. Entonces, por eso, y se acaba de descubrir el concepto del cerebro de la bacteria, el cerebro reptiliano, donde también hay un ejército de neuronas que responden a los procesos bioquímicos de la persona. O sea, ¿cómo es posible? 100.000 millones de galaxias, 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones de neuronas en la cabeza y 100.000 millones de neuronas en el estómago. Por eso la gente piensa con el estómago. Por eso en un proceso electoral la gente le vende el voto renunciando a la conciencia por un plato de comida y a veces por menos que eso, porque el estómago se impone ante el concepto de la razón. La gente tiene ese cerebro estomacal, intestinal, condicionado a opacar el cerebro superior. Entonces, la realidad de que existe un universo creado, un diseño inteligente, sí, que si bien pudo haber sido por un Big Bang, una gran explosión cósmica, sí, pero no es autogenerado. O sea, el universo no puede salir por generación espontánea. Por ejemplo, el Sol está a 150 millones de kilómetros. Yo voy a interrumpir ahí en el Big Bang. No existía nada. Existía la nada. Y hubo una explosión de la nada. Por eso decimos que se necesita más fe, sí, para creer en la inexistencia de Dios que para afirmar que Dios existe. Sí. O sea, no es posible que la nada, pues, la ley de efecto causa, la ley de efecto causa, que toda causa tiene que producir un efecto y todo efecto es derivación de una causa. No es posible que la nada produzca una realidad. Sí. La realidad del universo no puede venir de la nada. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía, no dice que no existía, es que no se veía. Porque el ser humano no tiene capacidad para ver el esplendor de la magnificencia de la gloria de Dios con ojos físicos y seguir viviendo. Entonces, no se veía. Dios es el maestro, el teleos, el diseñador del universo cósmico, del multiuniverso, del macrocosmos, del microcosmos, de todo lo que existe. Sí. Es creado por un diseño inteligente, por una mente maestra. ¿Cómo es posible?
Por ejemplo, sí. Yo hacía una pregunta recientemente en una conferencia. ¿Dónde estaba usted antes de ser usted? ¿Y dónde estará usted después de ser usted? Sí. Preguntaba yo a los concurrentes. Una pregunta media complicada. ¿Quién era usted antes de ser usted? Usted era una pulsación cuántica en la naturaleza de Dios. Y un día Dios, el soberano, decide que usted se transforme en una pulsación bioquímica que se refleje en la imagen de Dios que está en el hombre, que fue su papá. Y entonces esa molécula activada en esa pulsación bioquímica se fija en su mamá, la que fue su mamá, sí. libera una sustancia, la serotonina, en su cerebro. Su papá se inclina emocional y psicológicamente a profesar que le gusta a su madre, la que fue su madre, le confiesa, lo proclama, usa el sonido, el espectro de luz y sonido con el que Dios creó, y entonces su madre, la que fue su madre, reacciona a esa frecuencia de sonido, le da positivo a su papá y le admite la propuesta amorosa. Terminan casándose y el día previo a la boda usted andaba con su papá como una molécula interna de su ser. Y en la noche de la boda, mediante el acto sexual, el coito, usted viaja a una velocidad hipersónica, 7 millones de celulitas microcóspicas llamadas espermatozoides van al óvulo de la mujer y una entra. Una sola. Una penetra, pero esa que penetra es una pulsación energética, porque lo primero que se ve en el microscopio cuando se observa el proceso embrionario es un haz de luz. Y eso confirma lo que dice la Biblia, que Dios es luz, que no hay tinieblas en él y que nosotros tenemos la imagen de él. Entonces, de ese modo se produce la vida. El hombre tiene la célula, la mujer tiene el óvulo, viaja en una frecuencia de luz, en una frecuencia de energía cósmica, entra al vientre de la mujer y entonces se forma un punto luminoso. Ese es el primer signo de vida en el óvulo de la mujer. A partir de ahí se va articulando la criatura. Sí. Dios le sopla aliento de vida, dice Job 34:3. Le sopla aliento de vida y se forma una vida. Entonces es una necedad. Por eso dice la Biblia en el Salmo 16, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Decirlo en el corazón, solamente pensarlo, es una necedad. Y vivir como si Dios no existiera es una temerariedad, porque es renunciar a la civilización y acercarse a la frontera animal. Por eso se predica la fe para que el ser humano alcance conciencia de Dios, conciencia existencial, conciencia moral, conciencia ética, conciencia del sentido común, que es el menos común de los sentidos que más nos falta, y conciencia de su responsabilidad social, de cómo contribuir a mejorar el mundo en que vivimos y a conservar los bienes patrimoniales de la humanidad, que es el estado ambiente en que nosotros nos creamos y nos desarrollamos. Y finalmente, la conciencia del destino. ¿A dónde usted va cuando muere? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Es usted un burro, un caballo, su alma se desintegra o no? Las moléculas de la materia pasan a lo que nosotros en la ciencia llamamos el estado de inercia, la reducción de la ausencia de energía vibrante, y pasa a ser parte del cosmos. O sea, su materia, su cuerpo, mi cuerpo, se desintegra, se vuelve polvo, dice la Biblia. Pero el espíritu y el alma... Al polvo eres y al polvo te convertirás. Exactamente, pero el espíritu y el alma siguen viviendo, porque el espíritu y el alma no mueren, porque el espíritu y el alma es el ente consciente, activo, moral y creativo que refleja la imagen de Dios. O sea, por eso hay que creer en la realidad de que tenemos una responsabilidad moral y una responsabilidad de fe. Bueno, y el programa se ha ido en la parte espiritual. Sí, estamos importante por la parte espiritual. Lo que está escrito en la Biblia sobre lo que está ocurriendo ahora en la actualidad, ¿cómo pudo preverse ahora cambios climáticos, Esa es una de las mucha guerra, la desintegración de la familia, padre contra hijo, hijo? ¿Cómo pudo el que escribió esa palabra prever lo que está sucediendo hoy en día y si se está cumpliendo hasta llegar a lo que se conoce como el Apocalipsis? Claro, esa es una de las pruebas más grandes de la realidad de la existencia de Dios. Para escribir la Biblia tardaron 1500 a 1600 años. Cuando nosotros decimos 1500 a 1600, estamos diciendo que el periodo de tiempo fue no más de 1600, no menos de 1500. Intervinieron 42 autores. Escribieron la Biblia en más de 27 lugares distintos, en arameo siriaco, en hebreo y en griego. Sí. En griego koiné. O sea, 3 idiomas primarios, históricos, primigénicos. 42 autores que no se conocieron, una distancia de tiempo de 1500 años entre uno y otro, entre Moisés y Juan el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es posible que Moisés, 1500 años, hablara del Génesis y comienza con la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Moisés escribe 5 libros.
Pero el hombre que habría de terminar y cerrar la revelación, Juan, escribe 5 libros. El Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis. Y el primer libro que escribe Juan, 1500 años después, que cierra la historia de la revelación profética, comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y la Biblia termina con la palabra amén, E-N. O sea, comienza con la letra E-N y termina con la palabra E-N. O sea, de principio a fin el código matriz de las Escrituras está controlado por la mente maestra de Dios. O sea, dice que los santos hombres de Dios, dice 2 de Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia es el libro más actualizado que existe. Está más actualizado que el periódico que va a salir en la próxima década, porque premonitoramente anuncia lo que no ha llegado. En el libro de Isaías dice Dios, ¿quién es Dios? Despiértame los dioses de la tierra. ¿Quién puede anunciarlo por venir? ¿Cuál de los dioses egipcios, babilónicos, sirofenicios tiene capacidad para penetrar al futuro y anunciar lo que viene? O sea, solamente Dios, solamente el texto sagrado. Por eso el único libro sagrado. Y eso que no moleste a los brahmánicos, a los islámicos, a los musulmanes, a los budistas, a los zoroastristas, a los del nirvana. No se molesten por eso. El único libro auténticamente inspirado, el que yo creo de tapa a tapa, hasta los mapas, y tengo el libro de Mormón,